Bien, cuando empecemos a hablar, bueno, estamos hablando continuamente de esto, pero cuando en este momento se trató el tema de la policía, ¿no? Y es difícil que tengamos una policía ideal o el policía perfecto, es casi imposible, por más que quiera, porque eh, las, las acciones delictivas y el peligro en que lo ponen hace que el policía tenga que reaccionar en forma rápida y a veces instintiva nada más que para preservar su vida o la de otros. Y como dice Daniel, después empiezan Correcto. a juzgar si vos lo hiciste bien, lo hiciste mal, cuando el otro mató a 3 o 4 antes de que lo neutralicen, ¿no? Bien, pero podemos lograr una policía aceptable. No importa que tenga errores, muchos aciertos, todo es dentro del marco de la ley, como se ha dicho hasta ahora. Tengamos en cuenta que los delincuentes viven estudiando la forma de sorprender a la policía con nuevas técnicas delictuales. ¿Por qué? Una vez que aprenden cómo la policía reprime o persigue el delito, tienen que buscar un sistema diferente para no ser atrapados. Y esos sistemas al principio no contemplan ninguna prevención. No podemos prever lo desconocido. ¿Se acuerdan lo que son los cisnes negros? Sí, sí, Bien, no lo podemos prever. Solo podemos prever los delitos que ya conocemos. Por eso debemos formarnos. claro. A tal fin, debemos formarnos, conocer la mayor cantidad de delitos. Por ejemplo, yo he escuchado de algunos, no estoy hablando acá, durante mi formación con gente acá que he formado, de que no, ¿para qué queremos aprender 5 delitos? Aprendamos uno. Claro, y después cuando te engancha uno de los 4 delitos que dejaste de lado, ¿qué le decís? Esperá que voy a buscar el manual, ¿no? Entonces, recordemos que debemos conocer la mayor cantidad de delitos. Para eso debemos formarnos, debemos estudiar. Recordemos que los delincuentes tratan de delinquir en lugares vírgenes sobre determinados delitos. Y lo más importante es que lamentablemente la mayoría de los policías se dan cuenta que vivieron equivocados cuando están muriendo. Porque eso de que a mí nunca me pasó, ¿cómo me va a pasar? Es un error. Un buen policía se crea y se forma nutriéndolo de la mayor cantidad de información y conocimientos posibles. Muy No cierto. solo el delito que conocemos en el barrio, en la provincia, no importa que nunca ocurra, porque algún día ese delito va a llegar. No importa que se cometan en otros países. Por eso es bueno estos debates y estos cambios de opiniones y estas experiencias que uno vuelca. No importa que eso que te pasó a vos, a vos y a vos y a vos no le pase al poli acá o durante sus 20 años no lo vio nunca, porque en el año 29 es muy factible que lo vea. Con el fin de que cuando llegue a nuestro país esa modalidad delictiva, por primera vez la sepamos reconocer, si no, no lo sabemos reconocer. Yo, por ejemplo, le enseñaba a la policía española la jerga de los delincuentes argentinos, porque están viniendo delincuentes argentinos. Yo una vez descubrí una banda que eran españoles que contrataban argentinos, cometían el delito y se iban de nuevo a la Argentina. Y Los delitos express. sí, pero yo ayudé a detenerlos. Tengo una Claro, claro. felicitación del Ministerio del Interior por haber colaborado en la detención de estos delincuentes. ¿Por qué me convocaron a mí? Porque no se daban cuenta de dónde era. Bueno, de esa manera evitamos quedar congelados. Volviendo al policía de la calle, es el policía
que todos le damos vuelta a la cara porque es un agente, porque no tiene jerarquía, porque todavía tiene olor a pasto, tiene menos jerarquía que un punga, pero ese hombre hay que formarlo. No podemos esperar que aprenda viendo televisión. Y sí nos dedicamos de lleno a los grupos especiales. No debemos descuidar al policía de la calle. Es el que pone el pecho como primer respondedor o respondiente. Tiene que ser el mejor policía entrenado. Y después de ahí pueden hacer cualquier policía para un grupo especial. No lo vamos a preparar como un grupo especial, pero no lo vamos a privar del conocimiento. Él es el primer uniformado que entra en contacto con el delito, o no, porque puede ser de civil, de paisano, como dicen acá. Entonces corre el riesgo de caer ante las balas que cualquier táctico que exista. A un táctico lo requieren 10 veces al año, 5 veces al año. El policía de la calle, los 365 días del año, se enfrenta a la muerte, las 24 horas del día. Es el cara visible a la sociedad. Atiende desde los temas más simples hasta los más complejos. Se dice que el policía de calle debe ser médico, religioso, partero, consejero matrimonial, todo. Y encima tiene que sobrevivir. Y es la imagen visible de nuestra institución frente a la ciudadanía. Ese hombre refleja lo que somos, por eso hay que formarlo. Por lo dicho, lo que buscamos en este taller de tormentas de ideas es que dentro de lo posible presentemos un plan que se haya aplicado o se les haya ocurrido. Si fue aplicado, digan si fue acertado o no la creación y la aplicación. No importa que ese plan no se pueda aplicar en España, por ejemplo, porque Argentina es mucho más violento que España. Entonces, tiene que ser más agresivo el plan. Acá no, Claro, pero no importa, porque seguro que cualquier frase de ese plan va a servir para prepararnos en España. Y además, es para el futuro. Es para el futuro. No se crean que acá vamos a vivir toda la vida bien. En la Argentina se vivieron muchísimos años bien. Y un día llegó la moda. Bien, Ernesto, puedo hacer un inciso solo, con una frase. Y esta te rogaría que la implementes. En los directores de seguridad siempre decimos que tú piensas en lo mejor, pero prepárate para lo peor. Y prepararse es para el futuro inmediato o futuro a medio o largo plazo. Y yo creo que es fundamental, y es por lo que la labor que siempre estableces tú y todas las cosas que propones y demás, es fundamentalmente de que se realicen, porque es lo que tú dices. Lo que ya pasó, pasó. Lo que está pasando, si no pasa, no pasa. Pero lo que va a pasar, como tú dices, no se sabe lo que va a pasar, pero va a pasar. claro, sí, Pero lo bien. mejor es que tú tengas una visión 360 y máximo conocimiento. Y desde luego, a esas personas, como las del otro día, porque ya os lo digo yo, que esto va a llegar. O sea, esto son pequeñas acciones para medir, ¿vale? El nivel de crispación, el nivel de resistencia que tienen los cuerpos policiales, ¿eh? Que además son los primeros respondedores y encima que nunca se han, vamos, lo que se hace en las academias y demás, pues son artes marciales y tal, pero que esto es violencia de verdad. O sea, aquí te van a meter 20, 30 tíos totalmente descerebrados que no tienen nada que perder y que van a ir con cuchillos, palos, en fin, de todo, machetes, bandas múltiples, ¿vale? Diferentes entradas a una ubicación, o sea, cosas muy complejas que les van a exponer y que van a hacer pues que sea muy, 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 muy delicado el tema, ¿vale? Y eso después va a crispar frente a la sociedad y va a elevar y, en fin, esto es a lo que nos llevan, ¿eh? Porque ellos lo que quieren es follón para seguir
en su línea de trabajo y de robos, ¿vale? Y en sus políticas de agenda. Esta gente tiene una agenda muy, muy clara y muy concisa. Me callo. Adiós. Bien. Sumado a la idea que aportemos, que creo y considero que con el fin de no crear conflictos o que sin intención digamos apreciaciones de carácter político de países que no son nuestros, aconsejo que solo hablemos del país donde residimos o poseemos nacionalidad. Y sigamos aportando ideas, pero lo digo porque a fin de no herir Sí, susceptibilidad. de herir la sensibilidad, pero Exacto. yo aquí, Ernesto, sí que te digo que es complicado, por lo menos en nuestro caso, ¿vale? España, porque nosotros somos ahora mismo, y como bien he dicho antes, es el primer experimento de lo que es todos los ejemplos de lo que ha ido ocurriendo en Argentina, en Venezuela, en El Salvador, ¿vale? Entonces, aquí por lo menos por mi parte, es que tengo que hacer equiparaciones, ¿no? Y tengo que buscar esas equiparaciones para ver en qué momento y en qué tipo de acciones tenemos correlaciones frente a vuestros países, porque realmente lo que está pasando aquí es una estrategia que ya ha pasado allí. No, pero yo no me refiero a eso, yo me refiero a la parte política. La política la tenemos todos igual, no creo que ninguno no tenga ladrones políticos, ¿eh? De hecho, también hay políticos buenos. O sea, no estamos hablando de los políticos buenos, pero de hecho sí los hay. Lo Sí, que pasa es que los políticos malos son los que sufrimos y son los que estamos quejándonos, ¿no? exacto. Pero Pero realmente políticos nefastos, no sé, hay alguno que no los tenga. bien, pero bueno, esto es lo que digo yo, ustedes hagan lo que quieran. No, sí, pero no insultando, no tal, sino, Exacto. hombre, Bueno, hay que ser respetuosos, sí, desde luego. en mi caso me No política, no aparté. religión. ¿Cómo? O sea, yo lo decía mucho cuando iba a dar las charlas mira, eso que usted dice, fue una iniciativa que tuvimos en Venezuela que dio muy buenos frutos, porque nosotros, así como él decía que aquí se están formando personas para controlar la seguridad de su sector y agarrar a alguien que entre en ese sector y qué sé yo, y golpearlo. En Valencia, por ejemplo, por la noche son como Es lo que unidades de vecinos. hacíamos, ¿qué es lo que nosotros hacíamos? Yo me iba, buscaba esos grupos, yo como policía, buscaba los grupos, le decía, mire, yo entreno a los policías de cómo hacer uso de la fuerza. Tú puedes hacer una detención ciudadana, pero tienes que aprender cuáles son las cosas que no debes hacer para que no vayas preso tú. Entonces yo te voy a enseñar, y aquí Exacto. es donde yo empezaba a enseñarle a ellos cómo es el uso de la fuerza, cómo deben hacer, cuál es la distancia, cuándo tú puedes hacer algo, cuándo no lo puedes hacer. Y eso llevó y la primera cosa que siempre decíamos es cero política y cero religión. Aquí lo importante es que todos estamos porque el país sea mejor y esté mejor. Y Exacto. mira, esto durante un tiempo funcionó de tan maravilla que cuando yo salí, yo fui a Dinamarca a recibir un premio que, bueno, no pude volver porque precisamente porque yo había luchado tan duro contra el narcotráfico que tenía, o sea, ¿cómo se llama? Un cartel de esto de como tiro al blanco en la cara, ¿no? No sabía. Sí, estaba señalado, estaba Sí, señalado. pero se hizo, pero el trabajo lo hice durante muchos años y no pudieron evitarlo. Y de hecho, mucho de la lucha que hay en Venezuela hoy en día, yo me siento que yo soy copartícipe porque los policías que no han atacado a la gente y por ende la gente ha podido hacer lo que ha hecho es porque nosotros nos entrenamos, tanto policías como militares, porque les dimos ética, valores, protección de los derechos humanos y eso a través de la educación, como dice el comisario Ernesto. O sea, eso es importantísimo que se siga entrenando, se siga educando, porque eso nos va a dar, eso es lo que nos va a dar que las cosas cambien. Porque si no es simplemente quejarse y decir, no, es que todo igual va a salir mal. Entonces, ¿para qué voy a hacer Pues nada? No.
Uno tiene que, o sea, uno, como decían mi instructor de comando, un pajarito se congelará en una rama, pero nunca sentirá autocompasión de sí mismo, ¿sabes? O sea, él nunca va a estar, ah, qué pobrecito yo, no. O sea, ahí estoy, tengo que sobrevivir, tengo que hacer las cosas que tengo que hacer. Bien, Pues mira, yo en función a lo que acabas de decir, y en todo lo que, y en observación a todo lo que hemos hablado, yo creo que el primer paso y el más importante, hasta que llegue un cambio, pero, o sea, primero, ¿por qué se producen los cambios? Vamos a la pregunta, ¿por qué se producen los cambios? Se producen los cambios porque hay una fuerza mayor que hace que se produzca el cambio. ¿Y por dónde se va a producir el cambio? ¿Qué es lo que se debe de emitir para que se produzca el cambio? Justamente lo que estamos hablando ahora tiene que ser formación de la... se cortó la voz, Daniel. Sí, porque está bloqueado su micrófono. Ah, bueno, Espera, es que hice no sé qué en la pantalla y se dio. sí, dale. Yo creo que uno de los puntos iniciales, porque hemos estado diciendo eso y que no tenemos capacidad de cambio, pero yo creo que me he equivocado. Yo creo que me he equivocado, porque si establecemos una formación en la parte de la ciudadanía a través de las asociaciones, Claro. ¿vale? Y aparte con los policías que están en esas ubicaciones, lo que se va a desarrollar es el binomio de población-policía. Y eso sí que puede establecer después con la unidad de ellos y con a nivel numérico, ¿vale? Y de ente, sí que puede establecer una mayor fuerza para que se establezca ese cambio, para que esa ley se tenga que modificar. ¿Me entendéis por dónde voy? Sí, 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 sí. Y yo creo que eso es lo que tú ejerciste en Margarita, pero que bueno, no fue a tope, pero que sí en Dinamarca están intentando que funcione lo que tú hiciste, y aquí es lo que deberíamos de hacer para que se establezca ese binomio, que no vayan por separado, sino Claro. fijarnos, o sea, la palabra que yo fijaría como estratégica es unidad de criterio, unidad. muy bien. Terminamos con esto. Pensando, ¿eh? No sé. Dale. Pues sí. Entonces, en mi caso, mi aporte tendrá que ver con la formación de la policía desde su comienzo hasta que posee una jerarquía que le otorga la conducción. Y la parte operativa. Eso es lo que aportaré el día 31. Ahora, continuemos con el debate redundante, continuo, pero no neguemos lo que se hace en otro país. Podemos aclarar que esa forma de actuar no se puede aplicar en tal país porque la idiosincrasia y la clase de delito existente en ese país no requiere esas acciones. Por ejemplo, acá hay lugares peligrosos en España, pero el 90% es súper tranquilo. Donde yo vivo hace 10 años que no hay un robo, ¿viste? Y los únicos que hay son accidentes por el escabio, ¿no? Saben lo que es el escabio, ¿no? Sí, por